Hola, bienvenidos a Tiempo Activo, un espacio que estamos inaugurando para abordar muchísimos de los temas que tienen que ver con las personas de la tercera edad o adultos mayores, que de alguna manera muchos de ustedes nos están viendo desde la casa o tenemos conocidos, familiares, de alguna manera todos estamos vinculados a esta temática. Y para ubicarnos en este primer programa, en este tema, es que estamos recibiendo a la socióloga y demógrafa Mariana Paredes, quien además es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora además en demografía, pero además especializada en el tema de vejez, ancianidad, y bueno, de esto vamos a estar hablando en Tiempo Activo. Mariana, un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y vamos para ubicarnos, hablar de esta situación demográfica, es decir, de cuántos son los adultos mayores, de quién estamos hablando cuando estamos hablando de esta tercera edad, cuarta edad, o como le llaman algunos, porque, bueno, recién se están definiendo, digamos, todas estas categorías, ¿no? Sí. En primer lugar, el tema de los adultos mayores, esto que tú decías, a todos nos es familiar y nos va a ser cada vez más familiar porque cada vez vamos a tener más cerca más adultos mayores, porque cada vez hay más adultos mayores en la sociedad uruguaya. Esto se produce básicamente porque hay cada vez un fenómeno demográfico que se llama el envejecimiento demográfico, que es que hay cada vez menos niños, digamos, y eso hace aumentar el peso proporcional de los adultos mayores en relación a otros grupos de edades. Entonces eso es lo que produce que haya al día de hoy un 20% de personas en la sociedad uruguaya mayores de 60 años. Que estamos hablando de 500.000 de personas, un poco más. Sí, estamos hablando de eso. Si son adultos mayores, si son viejos, si son ancianos, si están en la tercera, la cuarta edad o la primera, esos son todos temas a discutir, ¿no? Que son temas discutibles, que hay que ver un poco cómo se construye, digamos, esta idea de lo que es llegar a la vejez o ser viejo o llegar a la última etapa de la vida, porque a veces la misma palabra viejo tiene una connotación que todos queremos salir corriendo y nadie quiere saber de nada, digamos, del tema de la vejez. Y como vos decís, también es algo que vamos a ir viendo cada vez más, porque las proyecciones para 2040, 2050, estamos hablando de que van a haber más personas más mayores de 60 años que de 14. Sí, que menores de 14. Es verdad eso. En el 2040, según las proyecciones demográficas que operan más o menos proyectando la población, digamos, al día de hoy a futuro, en el 2040 hay un cruce ahí de líneas, digamos, por los cuales la población mayor de 60 va a ser más alta, el porcentaje de población y el número absoluto, que los menores de 15 años. Hoy vamos a hablar en este micro de los roles, pero antes de hablar de los roles, ¿por qué es que se produce este envejecimiento de la población? Digo porque Uruguay es uno de los casos más, digamos, emblemáticos, digamos, de todo el continente. Digo, estamos hablando de Uruguay y de Cuba con esta situación demográfica, para luego sí hablar de los roles. Sí, Uruguay es el país más envejecido de América Latina. Si uno considera solo América Latina, si incluís el Caribe, también está Cuba. ¿Por qué se produce esto? Por un fenómeno que se llama de transición demográfica temprana. O sea, Uruguay bajó su fecundidad, digamos, o sea, la cantidad de hijos que tiene una sociedad, lo bajó muy tempranamente, digamos, lo bajó a principios, en la primera mitad del siglo pasado. Entonces eso ya nos coloca en una posición en que poblacionalmente tenemos pocos hijos, o sea, la población aporta pocos hijos, digamos, y a su vez, paralelamente, vivimos cada vez más tiempo. Entonces la conjunción de tener pocos nacimientos y vivir cada vez más tiempo hace que aumente, digamos, el porcentaje de personas mayores en la sociedad, en la población total. Eso sucede básicamente por estos dos fenómenos. Hay otro fenómeno que acentúa a veces este proceso, que en Uruguay es bastante característico de su población, que es la emigración. Entonces muchas veces la emigración emigra gente en edades activas y esa gente también se va, entre comillas, a tener hijos a otro lado. Entonces eso también hace que saque, digamos, del peso proporcional del Uruguay, de la población joven. Entonces ahí vuelve a aumentar el peso de los adultos mayores. Y que además lo vimos recientemente con la crisis del 2002, que se fueron Exacto, muchísimas personas peso, y parejas jóvenes, ¿no? Sí, o sea, Uruguay arrastra el fenómeno de la emigración como un tema casi estructural, digamos, o sea, y entonces eso hace también que, bueno, si vos tenés una emigración constante, que en general emigra la gente joven, bueno, ahí volvés a aumentar el peso proporcional, o sea, no es que haya más es un juego como de espejos, ¿no? Entre otros grupos de edades, que también no hay poca gente o la gente se va. Y si hablamos de toda esta situación, uno se imagina que no es, o por lo menos no tiene la misma idea, las personas grandes de hace 50 años
que las personas grandes de ahora, ¿de qué manera están cambiando los roles? Porque para no hablar de un solo rol, ¿no? Me imagino los roles que ocupan, que tienen los adultos mayores aquí en nuestra sociedad. Claro, porque en primer lugar está cambiando la vida de la gente porque la gente vive más. Entonces la gente llega a los 60 años en Uruguay y tiene en promedio 20, 25 años más por vivir. Más las mujeres que los varones, porque las mujeres todavía vivimos más que los varones. Entonces uno llega a los 60 años, se jubila o se retira, o a los 65 si queremos aumentar la edad de jubilación, etcétera, y tiene una vida por delante. Entonces eso lleva un poco a reconfigurar el tema de, bueno, ¿qué me planteo de aquí en más? No es un tema de que se tiende en general a asociar, y ahí hay un cambio de paradigmas con el tema de la vejez a la cuestión pasiva, inactiva, o sea, es el paradigma más tradicional de envejecimiento que todavía sigue vigente en la sociedad. Entonces los viejos muchas veces se asocian a aburrimiento, pasividad, quedas afuera de todo, no te puedes integrar a nada, etcétera. Ese es el paradigma más clásico de la vejez. Junto a ese paradigma hay otro, digamos, más emergente, más nuevo, que se está instalando, que tiene que ver con, bueno, ¿qué hago con mi vida? O sea, todavía la gente es joven, las condiciones de salud son buenas, digamos, no es lo mismo un adulto mayor de 60, 65 que de 85, 90, pero uno puede estar en condiciones, digamos, perfecta de estar integrado a la vida y a la sociedad. Y muchas veces la sociedad no sabe qué hacer con esos adultos mayores. O sea, se sigue con la tendencia de que, bueno, si sos viejo, sos adulto mayor, no haces nada, o sea, te salís como por fuera del mapa. Entonces eso genera un conflicto también en las personas, que es un conflicto distinto en los varones que en las mujeres de vuelta. ¿En qué sentido decís? Porque me gustaría también abordarlo en distintas, no debe ser lo mismo en el trabajo, digo, en el ámbito laboral, que en la casa, digo, cómo se viven esos cambios, y que obviamente no son lo mismo para los hombres que para las mujeres. Claro. En primer lugar, los hombres están bastante más insertos y cada vez más las mujeres se van insertando en el mercado laboral, ¿no? Pero los hombres están más tradicionalmente asociados al mundo del trabajo. Entonces eso hace que el tema de la jubilación, por ejemplo, para los varones es mucho más complicado, o sea, porque les implica una ruptura, digamos, con su vida y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me ubico? Si dejo de trabajar, digamos, ¿qué es lo que hago yo conmigo? O sea, ¿qué soy yo si no trabajo y si salgo del mundo del trabajo? Eso cuesta un poco más para los varones que para las mujeres, porque las mujeres, de alguna manera, en primer lugar, trabajan menos, o sea, están menos insertas en el mercado laboral. Pero además están involucradas con otro tipo de roles familiares, en los cuales también muchas veces quedan encasilladas, ¿no? Porque también está el tema de las mujeres abuelas, que bueno, que si se jubilan tienen que ser abuelas, por ejemplo, y tienen que cumplir su rol de abuelas, y los hijos de alguna manera les exigen también que cumplan su rol de abuelas, y entonces ahí hay temas como que hasta dónde uno deja a los adultos mayores que hagan lo que quieran, porque por algo vivieron una vida entera, llegan a esta etapa de su vida y tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. Claro. Entonces ahí está el tema de, bueno, ¿qué rol ocupa el nuevo adulto mayor? ¿No? O sea, con esta cuestión de que, bueno, vivimos más, tenemos un paradigma más activo, el adulto mayor no hay por qué borrarlo, hay que, digamos, que incorporarlo a la vida social, a la vida activa. ¿Y cómo se lo incorpora? O sea, se lo incorpora de una manera, volvemos a los roles tradicionales, o sea, muchas veces a los adultos mayores les dicen abuelos, por ejemplo, y no todos los adultos mayores son abuelos. No, o sea, no sí, uno lo puede decir con la mejor intención, pero, claro, no es así la realidad. Y no es el principal rol. Sí, Abuelo, venga para acá, abuelo. Cuando las mujeres sean madres. Claro, o sea, ¿no? Hay una cuestión ahí que uno tiene que también ir como desmitificando un poco, porque, digo, el rol de abuelo no es el principal rol del adulto mayor. Si quiere ejercerlo y está en total libertad de hacerlo y disfruta de eso, perfecto, pero de repente quiere hacer otras cosas. Claro.